Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, como dije, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre y hoy entramos a nuestra lección número 20. Ya hemos terminado de hablar acerca de Abraham, todavía estamos en el pacto abrámico, pero hemos terminado de hablar de Abraham, hemos terminado de hablar aún incluso de Isaac. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era Jacob y vimos la historia de Jacob a grandes rasgos. Hoy vamos a ingresar a un preámbulo de lo que es el pacto mosaico, pero antes de entrar al pacto mosaico tenemos que recordarnos que Dios, al darle la bendición a Abraham, Dios le dijo en Génesis capítulo 15 de que el pueblo de Israel estaría por 400 años esclavizado en Egipto. Así que vamos a Éxodo y vamos a ver la historia de Egipto y la historia de Israel dentro de Egipto. Así que Éxodo capítulo 1 dice la escritura en el versículo 6. Y aquí hay un evento que ocurre en esta historia del primer capítulo antes del nacimiento de Moisés. Dice así el versículo 6 de Éxodo capítulo 1. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuertes, dice, que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee, dice, contra nosotros y se vaya de la tierra. Antes de continuar, quiero que analicemos un poquito estas palabras, porque recuerden que Abraham, Isaac, Jacob eran gente de pacto. Y como gente de pacto nosotros vimos que ellos fueron prosperados grandemente, fueron multiplicados. Y aquí ya no está Jacob, pero está la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y eran millones, eran como un promedio de 3 millones de judíos que estaban ahí en Egipto. El pueblo de Israel se había multiplicado. Quiero que leamos por favor el versículo 6, por favor, del mismo capítulo 1 de Éxodo. Antes de continuar con nuestra lectura, dice, versículo 6, y murió José, dice, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, dice, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Este es el efecto del pacto que Dios había establecido con un hombre, Abraham. Luego, como dijimos, pasó a Isaac y luego pasó ¿a quién? A Jacob. Jacob pasó a su hijo José, porque José fue el primogénito, y luego encontramos aquí la descendencia de ellos que eran prósperos. Leámoslo nuevamente, por favor. Dice, versículo 7, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Se fructificaron y se multiplicaron y fueron, ¿qué dice? Aumentados y fortalecidos en, ¿qué dice? En extremo. O sea, en otras palabras, más de lo normal. Diga a la persona que está a su lado, esos son los efectos del pacto de ley. Esto es lo que ocurre con gente del pacto. ¿Cuántos son gente de pacto? Amén. O sea, no somos gente que busca hacer pacto con Dios. No, somos gente que ya estamos en un pacto que Dios estableció con nosotros.
Y estas palabras son los efectos de lo que ocurre cuando una persona está en pacto con Dios. Esto es lo que va a ocurrir y está ocurriendo en tu vida. En tu vida va a haber una multiplicación, va a haber un aumento más de lo normal, de una forma sobrenatural, porque esto es lo que ocurre con la gente del pacto. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Están en un silencio? ¿No? Este es algo que ocurre con nosotros, los hijos de Dios, que están dentro de un pacto establecido por Dios. Y continuemos, porque esto que aconteció produjo envidia en un nuevo faraón que gobernó Egipto. Y ellos dicen, versículo 10, ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique. O sea, en otras palabras, siempre habrá alguien que quiera impedir el avance de los hijos de Dios. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que se va a levantar en contra de tu avance. Dígale a la persona que está a tu lado, dile, Dios quiere que avances grandemente. O sea, la gente de pacto siempre avanzamos. La gente de pacto siempre andamos en crecimiento. No somos gente que se estanca. No somos gente que nos quedamos en un solo lugar. Por eso creo firmemente y comparto siempre que somos gente que planifica. Recuerden que la planificación es muy importante en nuestra vida. Si no planificamos, no avanzamos. Si planificamos, podemos avanzar. ¿Por qué? Porque sin proyecto, sin visión, dice, el pueblo se desvía o el pueblo fracasa. Pero donde hay visión, donde hay planificación, entonces hay avance en la vida de una persona. Diga a la persona que está a su lado, tienes que prepararte y tienes que planificar. Dile. Si quieres avanzar, tienes que planificar. Amén. Pero hay mucha gente que se va a un extremo y dicen, y son bien bíblicos en su extremo, ¿no? Y dicen, no, dice, la Biblia dice que cada día tiene su propio afán y no tenemos que afanarnos. Un momento, no estoy hablando de afanarse. Estoy hablando de planificación, que es completamente diferente a preocuparse. Nosotros no estamos enseñando ni predicando a que debes de preocuparte por el mañana. No, nosotros somos gente de fe, pero sí la gente de fe planifica el día de mañana. Dios es un tremendo planificador. Él planificó la salvación del hombre. Él planificó la venida de Cristo Jesús. Y Él planificó el día en que tú ibas a entregar tu vida a Cristo. Él planificó gente para que se acercara a ti. No fue al azar. Dios es un Dios de planificación. Amén. Por lo tanto, encontramos aquí esta gente de pacto. Ya no está Isaac, ya no está Abraham, ya no está Jacob, ya no está José. Pero la descendencia, por eso dije que el pacto traspasa, va hacia la descendencia, porque los padres se han preocupado en enseñarle a sus hijos los principios de Dios. Y encontramos que este pueblo ya no está Abraham, no está Isaac, no está Jacob, no está José, pero ellos estaban prosperando, estaban multiplicándose, estaban avanzando. Y aquí dice que se levantó alguien que quería impedir el avance del pueblo de Dios. Y siempre vas a encontrar a alguien que se levante para impedir tu avance. Siempre va a haber. Siempre va a haber personas que impidan tu avance. Somos gente de fe, somos gente que avanza. Y dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya, dice, de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, más que se multiplicaban. Y dice, y crecían, de manera que los egipcios tenían o temían a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan en la historia de la semana pasada que estuvimos hablando acerca de Jacob? ¿Cómo es que Jacob, después de haber sido
que trabajaba para un jefe y el jefe lo explotó. Dios lo recompensó porque vio cómo es que había sido este hombre maltratado de esa manera por su jefe, y Dios lo recompensó y lo prosperó fuertemente. Así es, cuando alguien se levanta en contra tuya, no te preocupes, mi amado hermano. No estés llorando porque algo malo se ha levantado. Más bien debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque ese es el mejor momento donde tú podrás ver la mano de Dios y vas a ver cómo vas a avanzar más de lo que tú te hayas imaginado. Porque de eso se trata, el Dios del pacto en el cual estamos nosotros. Porque Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y por estar en pacto, no importa la situación que se presente, no importa la circunstancia que se presente, siempre estaremos avanzando. Porque somos gente de avance, somos gente que continuamente está creciendo. Amén. Diga a la persona que está a su lado, somos gente que crece. Pero pastor, yo ya tengo 5 años en la vida cristiana y no avanzo. Ahora, hay muchos factores los cuales hacen de que un creyente no pueda avanzar. Y no es porque Dios no quiera. Dios quiere tu crecimiento y tu avance. Pero muchas veces somos nosotros el problema por el cual no podemos avanzar. Muchas veces es no creemos. Muchas veces es la poca autoestima que tienes de ti mismo, ¿no? Muchas veces es la falta de conocimiento, ¿no? Porque no conoces, no puedes avanzar. Solo podrás avanzar hasta donde conozcas. Más allá no lo puedes. Y la falta de conocimiento produce muchas veces el estancamiento y el atraso. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No digo que no tengas conocimiento, pero lo tienes muy pobre, muy poco. Por lo tanto, vas a fallar si tienes poco conocimiento. Pero cuando hay abundante conocimiento, entonces la gente prospera, podemos avanzar. Y eso es lo que esa es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que continuamente estés avanzando. No estamos hablando de estancamiento, por si acaso. Por eso hablamos de planificar. Es bueno planificar como que te vas a quedar a vivir 100 años, pero hay que vivir como si fuera el último día de nuestras vidas. Amén. Diga a la persona que está a tu lado, Dios, te están hablando ya. Y luego dice, volvamos a leer, versículo 12, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en cada labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El faraón tuvo temor del nacimiento de un varón, pero no tuvo temor de una mujer. ¿Saben por qué el faraón temía el nacimiento y el crecimiento de un varón, de un niño? Porque un varón es todo un potencial para ser un gran líder y un gran libertador del pueblo de Israel. Y por eso él temía eso, y él mandó echar al río a todos los niños. Pero acá hay 3 cosas que quiero puntualizar en lo que hemos leído. Número 1, versículo 13.
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Esta es la primera vez, escúcheme mis amados hermanos, que encuentro que al pueblo de Dios, un pueblo de pacto, ahora los estaban haciendo trabajar duramente, al punto de considerarlos, vamos a decirlo así, esclavos. Y ellos estaban trabajando tan duro que estaban amargados de su propia vida por lo que estaban haciendo. Saben que cuando una persona trabaja por el dinero, cuando una persona solamente se dedica a trabajar y no a mirar que es Dios realmente la fuente de su prosperidad, llega al punto de esta situación. Porque es lo que busca el enemigo. El enemigo busca que tú continuamente solo vivas trabajando. Llegan a los 65 años, te jubilas, cobras 2, 3 años tu jubilación y luego sales del planeta Tierra. Y toda tu vida te has dedicado solo a trabajar y nunca a disfrutar con tu familia, nunca a pasar un tiempo de calidad con ellos o un tiempo de calidad tú con Dios. Porque es lo que Dios desea, que nosotros pasemos tiempo con Él, tiempo de calidad, donde podamos separar nuestro tiempo y buscarlo a Él continuamente. Es lo que busca Dios. Diga, Dios te está hablando. Pero el enemigo siempre busca que tú te entretengas y continuamente estés bajo estas circunstancias, que solo te dediques a trabajar y nunca a poder tener un buen tiempo de calidad. Eso es lo que ocurrió aquí, uno de esos puntos que vemos. Y luego podemos ver a estas mujeres, las parteras, que hicieron una expresión de las mujeres de Israel y dijeron que ellas eran, dice, vamos a leer el versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Y luego dice, y dan a luz antes que las parteras venga a ella. Escúchenme, mis amadas hermanas, mujeres de Dios. Cuando la Biblia habla sobre este aspecto de las mujeres, ellas están hablando, es que estas mujeres, las del pueblo de Israel, no son como las de Egipto, no en el sentido de raza, sino que las mujeres de Israel tienen un pacto con Dios y las mujeres de Egipto no tienen pacto con Dios. Porque la mujer de pacto es una mujer fuerte, es una mujer robusta. La mujer de pacto es una mujer que avanza, es una mujer que continuamente está progresando, no es una mujer que se estanca. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te está hablando. Esas son las mujeres de pacto. Amén. Si tú, amada hermana, eres soltera o madre soltera, déjame decirte algo. No porque no tengas una pareja significa que no vas a avanzar. Vas a avanzar porque tu fuente de prosperidad es Dios mismo. Y eres una mujer de pacto. Amén. Dile a la persona, eres una persona de pacto. Por eso vas a avanzar en la vida, dígale. Ahora, hay un pasaje similar que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es en 1 Timoteo. Por favor, vamos a 1 Timoteo 2. Porque ellas eran diferentes porque tenían a Dios. Ellas eran diferentes porque eran mujeres de pacto. Ellas eran diferentes en cuanto a la maternidad, en otras palabras, ¿no? Y por eso es que ellas se expresaron de esa manera de las mujeres de Israel. Pero mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 al 15, en este pasaje que Pablo habla, y él menciona algo y dice, 1 Timoteo 2, del 12 al 15, dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Por si acaso, mis amadas hermanas, ustedes no van a ser salvos por tener hijos. Acá no está hablando de eso, amén. Porque mucha gente agarra este pasaje y lo transcriversa y dice, es que la mujer solo va a ser salva si que tiene hijos. Si no tiene hijos, frito pescadita. No, no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que la persona se salvará en el proceso de la maternidad. Él y ella, o sea, la persona y
la criatura que está dentro del vientre se salvará por causa del pacto que tienen con Dios. Amén. De eso está hablando. Si de repente conoces a una persona que es creyente y tiene problemas en su gestación, denle este pasaje. Las mujeres del pacto son robustas, van a vivir hasta que termine todo el proceso y va a salir esa criatura y va a quedar bien de salud tanto la criatura como la madre que lo está gestando, porque son mujeres de pacto. Amén. Así dice la Escritura. Por lo tanto, no se está hablando de que la mujer va a ser salva a través de engendrar hijos. Está hablando de que va a ser salva durante el proceso de la maternidad, como vimos en Éxodo capítulo 1. De eso está hablando. En otras palabras, como dice la Escritura, no habrá mujer que pueda abortar antes del proceso. Amén. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que ocurre en el pacto, pero muchas veces por la falta de conocimiento es que ocurren cosas. Pero cuando conoces el pacto, entonces vamos a hacer cosas extraordinarias por causa del pacto, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Amén. Ahora, quizás alguien se pregunte, pero pastor, aquí en este pasaje de Timoteo que usted habló, se está hablando de que no se permite a la mujer enseñar, tampoco de ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué significa, pastor, que las mujeres no pueden enseñar? Por favor, el apóstol Pablo está hablando bajo una cultura completamente diferente a la que tú y yo estamos viviendo. Amén. En esa época no era visto correctamente que la mujer enseñara, porque esa era la cultura. Amén. Pero en ese momento era así, pero no significa que en nuestros tiempos sea de esta manera. Amén. Porque Dios ha levantado mujeres y han hecho cosas extraordinarias. Y Dios sigue levantando mujeres para hacer cosas extraordinarias aquí en la tierra. Amén. Por lo tanto, no vayan a pensar, el pastor dice que ha enseñado que la mujer no debe enseñar. No, yo no estoy de acuerdo en ese sentido de que tratemos de agarrar estas palabras del apóstol Pablo, que tenía una cultura completamente diferente a la nuestra, y queramos contextualizarlo en este tiempo. No, si Dios levanta una mujer para enseñar, si Dios levanta una mujer para predicar, si Dios levanta una mujer para hacer cosas extraordinarias en la tierra y extender su reino, gloria a Dios. Amén. Bienvenida. Porque eso es Dios. Dios levanta hombres y mujeres para hacer cosas extraordinarias en esta tierra, porque somos gente de pacto. Amén. Dile a la persona que somos gente de pacto. Bien, luego podemos encontrar en el capítulo 2 de Éxodo el nacimiento de Moisés. No voy a dedicarme a hablarle sobre su nacimiento, pero sí puedo decir algo, que al diablo se le escapó un niño, ¿no? Se le escapó a Moisés. El diablo había levantado a Faraón para matar a todo varón, porque él sabía que si se levantaba un varón podía levantarse un futuro líder, un futuro libertador que liberte al pueblo de Israel de la esclavitud que se encontraba ahora en Egipto. Pero recuerden que en el mismo capítulo 1, antes de que se levantara este nuevo faraón, la Biblia dice que el pueblo de Dios era un pueblo próspero que estaba fortalecido. En otras palabras, ellos no estaban bajo servidumbre. No, ellos no estaban en esclavitud. Ellos se volvieron esclavos. Ellos se tornaron esclavos. Siendo libres, se tornaron y vivieron generaciones en esa condición de esclavitud. Muchos de ellos, siendo libres, se volvieron esclavos, y sus hijos de ellos fueron esclavos, y los nietos de ellos fueron esclavos por causa de que se levantó alguien para oprimirlos y para que no pudieran avanzar, sino frenarlos. Ahora, pareciera que aquí, porque si ustedes han leído la historia, ustedes podrán encontrar de que aquí en el capítulo 1 se nos habla de que ellos eran prósperos. Pero luego se nos habla que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, dice que el pueblo de Israel se llevó todas las riquezas de Egipto. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Acaso ellos no tenían? Ahora imagínense cuántos años de esclavitud donde su prosperidad se esfumó. Y aquí Dios los está sacando, y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero vamos a Hechos 7, porque Dios
levanta a un hombre llamado Moisés. Todavía no entramos al pacto mosaico porque todavía no ocurre el pacto. Vamos a entrar hablando sobre Moisés un rato y algunos puntos más. Pero Hechos capítulo 7, versículo 22, el Espíritu Santo, dando revelación a Lucas, porque fue Lucas quien escribió Hechos, nos habla algo de Moisés. Y aunque aparentemente mucha gente cree que Moisés era un tartamudo, ¿no? Porque cuando Dios lo llama de la zarza ardiente, él pareciera que fuera el tartamudo y que no puede hablar. Pero déjenme decirles algo, Moisés no era así. La Biblia dice en Hechos 7:22, dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y dice que Moisés era ¿qué? Poderoso, ¿en qué? En sus palabras y en sus obras. Esta es una palabra que el Espíritu Santo revela la condición de Moisés antes de ser llamado por Dios. Porque recuerden que Moisés fue criado en un ambiente diferente. Moisés fue criado en un ambiente en la cual Egipto, que en ese entonces era el país o la nación más poderosa de la tierra. Moisés creció en un ambiente de gente con una mentalidad diferente. Ahora imagínense a Moisés si hubiera crecido juntamente con sus hermanos, los esclavos. Les pregunto, ¿qué tipo de mentalidad tendría? De esclavo. Ahora quiero decirles por la cual yo creo en que Dios usa gente que se prepara. Porque la preparación es la única que te hace salir de la ignorancia en la que te puedas encontrar. Porque la ignorancia es como una esclavitud en la que nos encontramos. Pero en la preparación y en la capacitación se te abren las puertas para poder llegar más allá. Moisés, si hubiera nacido en el pueblo judío, hubiera sido criado con esa mentalidad de esclavo. Su forma de ver la vida hubiera sido: soy esclavo, mi abuelo fue esclavo, mi papá es esclavo, mis hijos también serán esclavos. Pero Moisés fue criado en un ambiente completamente diferente. Dios ya lo tenía planificado. Dígale a la persona que Dios ya lo había planificado. Por eso digo que Dios es un Dios que planifica. Amén. Y tú y yo debemos aprender a planificar nuestra vida, a planificar nuestro hogar, a planificar para el mañana. No a preocuparte por el mañana. No, porque hoy puede venir el Señor. Hablo de planificar, no hablo de preocuparnos por el mañana. Son dos cosas completamente diferentes. Y Dios pone a Moisés en un ambiente diferente y Moisés crece con una mentalidad diferente. La Biblia nos habla que Egipto era la nación poderosa de ese entonces. Por ende, la educación en Egipto era una educación completamente diferente, era una preparación completamente diferente. Así creció Moisés, con esa mentalidad de conquistador, con esa mentalidad abierta, porque fue preparado con los mejores maestros que había en esa época. Y de ahí que nosotros debemos entender que debemos de prepararnos y buscar siempre la excelencia en el conocimiento, la excelencia en la preparación, porque es solo la única que nos podrá llevar a un nivel mayor. Porque Dios llama para hacer cosas grandes gente preparada. No te digo que Dios no te va a usar. Sí te va a usar, mi amado hermano. Si no te gusta la preparación, vas a ser usado por Dios, pero no a la manera que Él quisiera usarte en esta tierra. Dios quiere usarte para hacer cosas grandes, pero ello demanda y requiere de preparación. Alguien me dijo, ¿pero para qué vamos a prepararnos? ¿Para qué tanto estudio? ¿No? ¿Para qué? Digo, para poder ser utilizados por Dios, pues. Para eso necesitamos prepararnos. Porque si no vas a ser usado solamente por Dios de una manera tan baja, ¿no? Vas a ser usado por Dios, pero no va a ser, no va a traspasar esta generación. Y Dios ha dicho que va a ser de nosotros gente engrandecida. O sea, Dios va a engrandecer nuestro nombre, pero ello requiere de preparación. Necesitas prepararte. Dile. Ahora dile, por eso necesitas volver al discipulado. Digan.
muchos han dejado el discipulado y han dejado de prepararse. Y el discipulado es la única manera en la cual tú vas a aprender a prepararte, a poder crecer. Porque nosotros trabajamos en diferentes áreas, en diferentes niveles. Si no te preparas, es más, hay personas que quieren avanzar en la vida y no pueden avanzar porque llegan a un tope, ya no pueden ir más allá, porque no tienen preparación. Aún incluso para saber relacionarnos con las personas, necesito aprender a cómo relacionarme con las personas. Hay principios que necesito entender. Pero no vamos a poder avanzar en las personas porque no me estoy preparando personalmente. Y eso se llama desarrollo personal. Y de eso tratamos en el tercer nivel. Si tú quieres trabajar con personas, necesitas obligado, sí o sí, prepararte personalmente, desarrollar tu personalidad, conocer principios en los cuales tú puedas relacionarte, porque hay principios. Nosotros enseñamos en éxito en las relaciones interpersonales, enseñamos 5 factores que cada una de ellas tiene principios que son de vital importancia si quieres trabajar con personas. Porque si no quieres trabajar con personas y quieres hacerlo a tu manera, vas a fallar. Vas a fracasar por la falta de conocimiento de estas cosas. Porque a veces que queremos avanzar, pero ganamos a la gente y estamos ahí conectándonos con la gente y ¡pum! Se mueren las conexiones. Porque hay un factor que se llama el factor confianza, que necesitamos aprender principios que tienen que ver con estas cosas. De ahí que vuelvo a decir nuevamente, Dios quiere que nos preparemos en todas las áreas de nuestras vidas para poder avanzar. Si tú quieres ser pastor, quieres ser líder, necesitas esto. Necesitas prepararte. Y Moisés había sido preparado en la mejor universidad del mundo. Imagínense que, que el apóstol, que Lucas escribe Hechos y declara que Moisés, dice, era poderoso en palabras y en qué? Y en obras. O sea, en otras palabras, para ser poderoso en palabras, tienes que tener abundante conocimiento. ¿Amén? O sea, Moisés era conocedor de muchas cosas. Hay un libro de Flavio Josefo donde cuenta historias acerca de Moisés y se dice que Moisés era un conquistador y que Moisés hacía cosas grandes por el conocimiento recibido, porque el conocimiento te abre la mentalidad para poder ver más allá. Y la falta de conocimiento te cierra las puertas para poder mirar más allá. Porque la falta de conocimiento es como algo que te ciega y solamente miras el momento, miras solamente el instante. Pero el conocimiento te amplía la visión. Puedes ver de una forma diferente, puedes mirar más allá. Y de eso se trata la preparación. Moisés es llamado por Dios porque fue enseñado, fue preparado para lo que Dios quería hacer con Moisés. Porque Dios lo llama a Moisés. Por favor, Éxodo capítulo 3, avancemos un poquito más. En Éxodo capítulo 3 vamos a encontrar cómo es que Dios se acerca a Moisés. Éxodo capítulo 3, vamos a leer los 9 primeros versículos. Dice, apacentando Moisés, luego que Moisés huye, recuerden que Moisés mató a 2 egipcios y luego Moisés huye de ahí. Ahora, ustedes sabrán que Moisés se presenta ante Dios y le da una excusa de que él no es bueno con las palabras, él es corto en palabras, como que él está tartamudeando. Mucha gente piensa que Moisés tartamudeaba en un inicio. Moisés nunca tartamudeó, sino la Biblia dice que era poderoso en palabras. Pero Moisés, por causa de una experiencia que marcó su vida, quedó de esa manera. Recuerden que Moisés mató 2 egipcios, los enterró. Y luego hubo alguien
que le dijo, ¿quieres hacer lo mismo con nosotros que lo que hiciste con los egipcios? O sea, imagínense que alguien le revele un secreto que él creía que solamente él sabía. ¿Cómo creen que se quedó Moisés? Un trauma, se llaman traumas psicológicos, que causó de que Moisés tuviera esa condición y Moisés tuvo que huir de Egipto. Pero aquí encontramos en el capítulo 3, después de que Moisés estuvo años en el desierto, ¿no? Imagínense, Dios lo preparó, ya recibió una preparación en cuanto a lo que es educación, en cuanto a lo que es conocimiento. Ahora Dios lo va a preparar en otra área. ¿Cuántos años lo va a preparar? La Biblia dice que 40 años estuvo Moisés en el desierto y después de los 40 años Dios lo llama. Leamos la historia. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo se acercó Dios a Moisés? Le dijo, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Saben cómo se acercó Dios a Moisés? A través de los términos del pacto. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado estas cosas? Y Moisés oye estas palabras y Dios se acerca bajo los términos del pacto. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, lo que yo prometí en un inicio, voy a seguir haciéndolo. Y leamos lo que dice la historia, sigamos. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Miren, mis amados hermanos, Dios dice algo muy interesante aquí, que esto es lo que a mí me fascina de cómo es nuestro Dios. Porque Dios hace cosas grandes en la tierra, amén. Pero ¿sabes qué? Aquí Dios dice algo y le dice algo a Moisés. Dice, leamos por favor, dice, versículo 8 dice, he descendido, dice, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Acá encontramos que Dios dice, yo he bajado para librarlos y para llevarlos. Ahora pregunta, ¿Dios realmente bajó, los libró y los llevó a un lugar donde fluye leche y miel? ¿Dios bajó realmente? ¿Literalmente bajó y los libró a ellos? Pero él dice, yo he bajado para librarlos y sacarlos de donde se encuentran y llevarlos a la tierra que les he prometido. Yo he bajado. Pero mira lo que dice más adelante. O sea, hemos leído la historia hasta el versículo 9 y mira lo que dice el versículo 10. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. Señor, ¿no que eras tú? ¿No que eres tú el que lo vas a librar? Pero ¿cuántos saben que Dios necesita gente para hacer cosas grandes en esta tierra? Amén. Dios te necesita a ti, mi amado hermano. Dios tiene grandes proyectos. Dios tiene grandes sueños que realizar en esta tierra.
Pero Dios te ha escogido a ti y te ha llamado a ti para hacer realidad esos sueños, para hacer realidad esos proyectos que Dios tiene en esta tierra. Pero va a usarte a ti. Pero ¿por qué no llamó a uno de los pueblos de Israel? ¿Por qué tuvo que llamar a Moisés? Porque Moisés estaba preparado. Moisés tenía conocimiento. Dios llama a gente preparada a hacer cosas grandes. Si no tienes mucho conocimiento, te va a llamar para hacer cosas pequeñas, que no son redundantes, que no son tan espectaculares, pero te va a usar. Quizás tú digas, pero a mí no me gusta tanta gloria. Está bien. Por eso Dios te ha llamado para hacer algo así. Pero Dios te hubiera llamado y te va a llamar si te prepararas más para hacer algo más grande en esta tierra. Dios para eso. Yo he entendido para qué Dios me preparó tanto desde un inicio. Y por qué Dios tuvo que enviar gente a prepararme aún incluso en mi casa. Y por qué Dios permitió muchas cosas en mi vida para yo llegar a un lugar y prepararme de una manera diferente a la cual yo me he preparado. Yo he estudiado teología, mis amados hermanos, por más de 2 años. Pero cuando estudié, en el lugar que estudié, en el centro de entrenamiento donde Dios me preparó, mis amados hermanos, con 3 meses que había aprendido ahí, no se comparaban. Esos 3 meses de aprendizaje fueron 20 veces más de lo que yo aprendí en 2 años y medio en teología. Pero imagínense, me preparé 2 años en ese lugar. 2 años en ese centro de entrenamiento donde he recibido gran cantidad de información. 4 días a la semana. 3 horas diarias durante 2 años. Y doy gracias a Dios por esos lugares. Doy gracias a Dios por esos hombres que Dios ha levantado para establecer estas cosas. Y enseñar gente, preparar y capacitar gente para enviarlos a diferentes lugares. Ellos me prepararon sin saber que yo vendría acá a Estados Unidos. Pero me prepararon. Hoy te estoy preparando a ti. Hoy te estoy dando información. Yo no sé a dónde Dios te va a llevar, pero sí sé algo, que Dios te ha llamado para hacer algo grande en esta tierra. Y Él te necesita para hacer algo grande. Hay gente que enseña y dice, Dios no te necesita a ti, Él puede levantar a otro. Pero Él sabe que tú puedes hacerlo bien por la habilidad y capacidad que Él ha depositado en tu vida. Porque somos personas únicas en el mundo. Diga a la persona que tú eres único en el mundo. No existen dobles. Somos únicos. No hay un doble. Eres único en la tierra. Con la única habilidad. Con la única capacidad. Y por eso Dios te necesita para hacer cosas grandes en esta tierra. Y Dios le dice primero, voy a hacer esto en la tierra. Voy a librarlos. Voy a sacarlos. Los voy a llevar a un lugar. Por tanto, Moisés, ven. Ve tú. Porque te voy a usar a ti para hacer estas cosas. Y Dios lo hizo. Leamos la historia. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imagínense, esto es cómo trabaja Dios. Dios tiene proyectos grandes en esta tierra, pero Él, la única manera de hacerlos realidad es a través de tu persona. Y si Dios te ha traído a este lugar es para prepararte, para capacitarte, para instruirte, para que tú puedas estar preparado al momento del llamado y lo puedas hacer con efectividad. Y tú puedas estar preparado para realizar una obra grande en esta tierra. Porque de eso se trata el cristianismo, hacer cosas grandes en esta tierra. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios grande? Entonces, si Dios hace cosas grandes, sus hijos hacen ¿qué? Cosas grandes. Amén. Porque somos gente de pacto. Mírate así como gente de pacto. No te mires como uno que mendiga algo. Mírate como un hombre de pacto, como una mujer de pacto. Porque de eso se trata la vida. Somos gente que ha entrado en pacto con Dios porque Dios lo estableció con nosotros. Y caminamos en esta tierra bajo ese pacto. Nosotros no somos que mendigamos algo. Nosotros caminamos porque conocemos que tenemos algo. Y ese es el pacto que Dios estableció con nosotros. Y tu caminar va a ser diferente. Tu caminar va a ser de una manera completamente diferente a un caminar como muchos creyentes que conozco
y que siempre dicen: ¿cómo estás, mi hermano? Ahí dándole en las buenas. Tú sabes, mi hermano, uno avanza y el diablo está ahí con la cola que te da y que no quiere que avances. A mí el diablo huye de mi persona. La Biblia dice que someteos a Dios, resistid al diablo y ¿el diablo qué? Va a huir de tu vida. El diablo no está detrás de mí golpeándome con su cola, si es que la tuviera también. No, el diablo huye de mi persona. Y no porque yo tenga pues estrellas, una aureola más grande, no, porque así está establecido en su palabra. Que el que honra al Señor, que el que se somete al Señor y resiste al diablo, el diablo, sin que tú hagas algo, él va a huir. Sin que tú le digas fuera, él tiene que huir de tu vida. Amén. Porque somos gente de pacto. Recuerda, somos gente de pacto. Y la gente de pacto camina diferente. Mira de una manera diferente. Es lo que somos. No sé si me creas, pero eso es lo que somos nosotros. Amén. Por eso yo he caminado y estoy caminando y seguiré caminando de esa manera. Porque creo en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es real. Así es que encontramos a este hombre, Moisés, que fue levantado por Dios. Él fue educado en la corte de Faraón, fue preparado en la mejor escuela. Él tuvo una atmósfera diferente a los que nacieron en Israel, y por eso Moisés era la única persona capacitada para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque había sido capacitado. Conocía la cultura judía. Pero también Dios lo preparó 40 años en el desierto. Y ahí aprendió a sobrevivir en el desierto. Porque el lugar donde Moisés iba a trabajar iba a ser el desierto. Por eso llevó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Porque Dios lo preparó para poder caminar en el desierto. Amén. O sea, Dios te está preparando. Dios te está preparando para hacer cosas grandes en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Vayamos en Éxodo capítulo 6. Nuevamente. Éxodo capítulo 6. Y dice, versículo 1. Jehová dice, respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán y la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Nuevamente Dios le habla a Moisés en cuanto al pacto que Dios estableció con Abraham, y en otras palabras le está reafirmando que él va a hacer realidad lo que prometió, porque Dios lo que promete lo cumple. Diga a la persona que está: lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Y aquí el pueblo de Israel, recuerden algo, mis amados hermanos. Nosotros sabremos y sabemos por la historia, y lo han visto en películas, y sé que han escuchado muchas prédicas de ello. Hemos visto de que el corazón de Faraón se endurecía, no dejaba ir al pueblo de Israel. ¿Saben por qué Faraón no permitió que el pueblo de Israel se fuera? Porque ¿quién creen ustedes que era la fuerza laboral de Egipto?
Israel. Israel era la fuerza laboral. ¿Te imaginas a una nación sin la fuerza laboral? ¿Te imaginas? ¿Podría avanzar? Imposible. Es como decirte, ¿te imaginas a Estados Unidos sin los inmigrantes? ¿Podría avanzar? Imposible. No puede. Y por eso Moisés no quiso, Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Porque se le iba a ir la fuerza laboral. ¿Quién iba a trabajar? ¿Quién iba a hacer las tareas duras? ¿Quién iba a moler, coser el barro? ¿Quién iba a hacer los ladrillos? ¿Quién iba a levantar y jalar esas tremendas piedras? ¿Quién lo iba a hacer? Ni un egipcio. Su fuerza laboral se iba a ir. Por eso no lo dejaba ir. Pero al final tuvo que dejarlos ir. Cuando fallece su hijo del faraón, que el faraón los deja ir. Pero en ese momento, porque estaban tocados emocionalmente, los dejó ir. Porque la Biblia nos narra que después de 3 días, Faraón, al ver perdida su fuerza laboral, va a buscar y recuperar la fuerza laboral que se estaba yendo de sus manos. Pero antes de eso, la Biblia nos narra acerca de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y dice la Escritura que cada persona sacó todas las riquezas de Egipto, y todos los judíos salieron de Egipto prósperos. ¿Saben cómo se llama eso, mis amados hermanos? Ellos cobraron su retiro, por la cual ellos trabajaron años en Egipto. Por eso es que Dios es un Dios que sabe recompensar el trabajo de cada uno de sus hijos. Y quiero decirte algo. Nosotros normalmente comparamos la salida de una persona del mundo que entra al cristianismo. Y lo comparamos siempre con esta historia, la historia de Israel saliendo de Egipto. Y le decimos a la persona, ¿no? Tú vivías en el mundo y ahora fuiste sacado del mundo y Dios te está llevando a esa tierra que Él te prometió, una tierra donde hay muchas promesas que Él ha puesto a tu disposición. Y lo mismo ocurrió también con Israel y Egipto. Así como Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a una tierra, ¿no? La tierra prometida, y hacemos esa comparación. Pero hay algo que siempre me preguntaba y le dije a Dios un día: ¿cómo es posible que solamente una parte de lo que ocurrió con Israel ocurra con el creyente? Porque sí, salimos de Egipto como Israel salió de Egipto. Salimos del mundo como Israel salió de Egipto. Y nos llevaste a una tierra diferente, como lo llevaste a Israel a una tierra diferente. Nos llevaste a una tierra que es el cristianismo, a un nuevo sistema de vida donde todo funciona diferente y donde todo comienza a ir en crecimiento y multiplicación, porque así tú nos lo has prometido, así como lo prometiste también al pueblo de Israel. Pero hay algo que no entiendo. El pueblo de Israel salió con muchas riquezas, pero muchas veces el creyente entra al cristianismo sin nada y se queda sin nada y se queda todavía con las manos vacías y vive años en pobreza. Y dije: Señor, ¿por qué? ¿Y por qué a ellos sí salieron con riquezas y nosotros? Mira, Señor, estoy peor que antes. ¿No? Porque la gente dice: no, antes cuando era mundano yo tenía abundante, ahora que soy cristiano. Y le dicen: es que mucho te saca el pastor, pues tanto diezma, dicen, ¿no? Pues se le pone en la casa del pastor grandota de lujo y la casa del que da una casita así, 4 paredcitas y de tablitas, ¿no? Y yo le dije: Señor, ¿cómo es posible? Si normalmente usamos, como predicadores usamos esa comparación, ¿qué pasó? ¿Por qué el creyente no vive esa experiencia? Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel fueron y pidieron, y la gente les dio. Y así despojó Israel de las riquezas de Egipto. Egipto quedó en bancarrota, sin oro, sin plata, sin riquezas.
Y le preguntaba eso al Señor. Y el Señor me dijo, en este tiempo es igual. Solo que para adquirir todas esas riquezas, ¿a quién hay que pedírselas? Porque dice que Israel pidió. En este tiempo el creyente también debe pedirlas. ¿Pero a quién? ¿A Dios? Y cuando hablamos de pedir es hablar de conocer el sistema financiero de este país. Porque si tú no conoces el sistema financiero de este país, tú no podrás recibir la abundante riqueza que Dios ya tuvo preparado para tu vida. Hay quienes nos quejamos por pagar los impuestos y no saben que eso es parte del sistema financiero que te abre puertas. Muchos nos cerramos las puertas, pero no las abrimos como debería estar abierta. Y es porque no conocemos el sistema financiero de este país. Muchos dicen, yo solo quiero trabajar mis 8 horas, ganar tanto y el resto me importa. That's it. Y ahí está el problema. Las riquezas están ahí, pero no las adquirimos porque simplemente no queremos buscar información. Y por eso que su servidor les está dando un curso que se llama Mayordomía Financiera, porque al menos algo podría aportar en ese conocimiento y ustedes puedan conocer cómo funciona ese sistema en este país. Recuerda que nunca podrás recibir algo que no conoces. Solo recibimos las cosas que conocemos. Y si no sabes de finanzas, entonces ¿cómo podrás adquirir todas esas riquezas? Así como los israelitas adquirieron de Egipto, así también nosotros. Pero no las recibimos porque, uno, no queremos prepararnos. No, con que tenga mi plata, que tenga para mi comida y el resto. Otros, no, dice, yo soy bruto para el estudio. A mí no me entra. Y saben, solitos se están haciendo que las riquezas no puedan fluir en sus vidas. Ponemos un obstáculo y una traba a lo que Dios quiere hacer. Ponemos un obstáculo, porque Dios dijo, vayan y pidan. Y fueron y pidieron y adquirieron. Dios está con nosotros, ¿sí o no? Y Él quiere traspasar todas las riquezas de este mundo a las manos de los hijos de Dios para hacer la obra de una manera extraordinaria en la tierra. Porque sin finanzas no se puede hacer la obra. Y por eso Dios quiere que te prepares en esa área y conozcas esa área. Pero decimos, no, yo ya estoy muy viejo para esas cosas. No, ya. ¿Cuánto hubiera deseado yo, escúcheme bien, conocer estas cosas de más joven? Lo aprendí muy tarde. Pero si hubiera hecho desde mis 20 años, wow, gloria a Dios, hubiera sido tremendo. Pero nunca es tarde, nunca es tarde, dígame. Éxodo capítulo 12, dice, versículo 12 y 13. 12, versículo 35, perdón. Éxodo 12, 35. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Se dan cuenta que era la voluntad de Dios? O sea, ¿es la voluntad de Dios prosperar a sus hijos? Sí. Pero tienes que pedirla. ¿Y cómo la pido, pastor? Ahí está el punto. Tienes que aprender a cómo hacerlo. Eso se llama preparación. Prepárate en las finanzas y podrás conocer el sistema financiero de este país. Y las puertas se abrirán de una manera extraordinaria a tu vida. Pero si no queremos prepararnos, entonces te quedarás ahí mismo lugar, en el mismo nivel, entretenido y jugando y corriendo detrás tu quesito,
solo para tu comida, y solo para tu renta, y solo para tu comida, y solo para tu renta, que no te falte nada, que Diosito no te haga faltar nada, y le das gracias a Dios para que no te haga faltar nada, y ahí te quedarás siempre. Hacer cosas grandes en esta tierra requieren de mayor ingreso financiero para hacer cosas grandes en esta tierra. Amén. Por eso es importante que te prepares. Dile a la persona que te habla, es importante que te prepares. La Biblia dice que ellos salieron llevándose todas las riquezas de Egipto. Igual en el cristianismo. Igual. Solo que no las sabemos porque no nos gusta saber pedir y no conocemos el sistema. ¿Saben que estas palabras recién fueron reveladas a mi vida en este país? Cuando buscaba del Señor, le decía: Señor, ¿no me has traído tan lejos simplemente para esto? Si me has traído de tan lejos es para hacer algo grande en esta tierra. Y se me fue revelado estas cosas. Dije: Señor, así como, así también te pido. Y me mostró estas cosas. Y empecé a prepararme. Empecé a ir a seminarios. Empecé a ir a diferentes clases que el Estado de Nueva York da gratis. Porque son gratis. ¿Saben por qué les digo que a veces no nos gusta la información? 3 meses el diario puso un anuncio. Cómo abrir empresas, cómo esto, cómo lo otro. Completamente gratis. Por 3 meses estaba el anuncio. Yo llamé, me había preparado, ya había ido a una de las clases anteriores, en los años anteriores. Me preparé, abrí mi empresa, estaba prosperando, pero yo me inscribí nuevamente porque quería refrescar mi mente con mayor conocimiento. Porque el hecho que haya ido y conozca no significa que lo sé todo. Así que dije: me voy a ir nuevamente para refrescar mi mente con conocimiento. Quizás haya algo nuevo, haya cambiado algo. Voy a ir. Me inscribí. Fui a este lugar, Jamaica, recuerdo. Entré a ese lugar y yo me quedé asustado porque vi muchísimos chinitos. Y le dije a la secretaria: discúlpeme, yo vengo por las clases de cómo hacer negocios en español. Me dice: no, sí, este es el lugar, tome asiento. Me dice: ya van a llamar. Porque las clases también hay en inglés y hay en chinés. Ok, ahora entiendo. Entró, salió, llegó la hora, entró una persona, los que van a recibir las clases en chinés, mandarín, y ¡boom! Como 70 personas se levantaron y se fueron a recibir su clase. Puros chinitos. Luego volteé y éramos como 25, 25, un buen grupo. Luego los que quieren en inglés, se levantaron 20. Éramos 4 personas en las clases de español. ¿Te imaginas después de 3 meses que el gobierno invierta, quiere preparar gente, solo 4 personas nomás hayan ido a recibir esas clases? De ahí me di cuenta que muchos de nosotros no nos gusta la información. No queremos pagar el precio, lo queremos fácil. Que alguien venga y nos lo dé. Acá encontramos que Dios le dice: vayan y pidan, vayan. Es algo que tú tienes que hacer, buscar. Si no buscas, no recibes. Si no buscas, no encuentras. Me quedé sorprendido, 4 personas. Y el Estado de Nueva York invierte dinero para dar esas clases gratis. Para que la gente se prepare, pero la gente no le gusta. De ahí que yo creo continuamente y seguiré creyendo que si no te preparas no puedes avanzar en la vida. Estarás estancado en tu negocito tan pequeño que tienes y no podrás crecer porque estás conformado con el conocimiento pequeño que tienes, y a ese conocimiento es que tú llevas a tu negocio pequeño. Cuando puedes crecer, cuando puedes ampliar, cuando puedes visionar más, cuando puedes aprender a conocer cosas diferentes para ampliar tu conocimiento, ampliar tu capacidad y puedas hacer realidad lo que Dios ha establecido para tu vida a través del pacto. Porque como gente de pacto, Dios quiere hacer cosas grandes, pero nosotros le limitamos a Dios. ¿Sabes cómo lo limitamos? Con nuestro conformismo. Porque estamos tan conformes con ganar nuestro sueldito pequeñito y decimos: ya, que tengo para mi comida y that's it. Dios quiere darte cosas mayores, pero eso requiere de que tengas que invertir tiempo y pagar un precio. Y el precio es la búsqueda. Por eso la Biblia habla del que busca, halla, encuentra. Buscad y hallaréis.
¿Cuántos de nosotros están listos para poder buscar? Y prepárate. Por favor, no digas que yo ya lo sé todo, porque aún su servidor sigue preparándose. Yo no creo saberlo todo. Sé una parte del todo. Por eso sigo preparándome. Y sigo buscando información en todas las áreas, porque quiero seguir creciendo y quiero seguir avanzando. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.